El aire del taller olía a tiempo detenido, una mezcla de cuero envejecido, pegamento de encuadernador y el polvo sagrado de historias olvidadas. Elara Valdés, de 22 años, se movía en ese silencio con la precisión de un ritual. Sus dedos, delgados y manchados de tinta, trazaban el lomo de un volumen del siglo XVIII, sintiendo las grietas del cuero como si fueran las cicatrices de una piel viva. Cada libro que restauraba era un mundo al que podía asomarse, pero nunca entrar. Un refugio seguro contra la vida que latía, ruidosa y ajena aún al otro lado de la ventana. Para ella, este pequeño local en una callejuela de Sevilla no era solo un trabajo, era la geografía completa de su existencia, un mapa de límites autoimpuestos y fronteras invisibles que la mantenían a salvo de un mundo que no sabía cómo habitar. Pero ¿qué clase de vida es aquella que se vive a través de las páginas de otros? La historia de Elara está a punto de ser arrancada de la seguridad de sus libros para ser arrojada a un abismo de pasión y poder. Y el secreto que se revelará cambiará no solo su destino, sino la forma en que entiendes el amor y el sacrificio. No te atrevas a perdértelo, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y déjanos un comentario contándonos qué crees que esconde una vida tan silenciosa. Queremos leer tus teorías. Bajo esa apariencia de serenidad y dedicación artesanal, Elara albergaba un vacío tan profundo como los océanos que solo había visto en grabados antiguos. Su virginidad no era un estandarte de virtud moral ni una elección consciente, sino la consecuencia directa de una vida entera de represión. Era una jaula invisible construida con los barrotes de la timidez, el miedo a la desaprobación de su madre y un trauma sutil, casi imperceptible, que le había enseñado a asociar el deseo con el peligro. Se sentía como una espectadora de su propia juventud, una figura pálida en el fondo de un cuadro vibrante, observando a otras chicas de su edad vivir, amar y cometer errores con una libertad que para ella era tan inalcanzable como una estrella lejana. Su corazón era un territorio inexplorado, anhelante de una conexión que temía más que a la propia soledad. El taller, con su luz dorada filtrándose a través de los cristales polvorientos, era su cómplice y su carcelero. Las herramientas, ordenadas con una pulcritud obsesiva, plegaderas de hueso, punzones, prensas de mano, le ofrecían una sensación de control que le era negada en todos los demás aspectos de su vida. Aquí ella era la que sanaba, la que unía las páginas rotas y reforzaba los lomos quebrados. Era una metáfora perfecta y cruel. Dedicaba sus días a restaurar la integridad de objetos mientras sentía cómo la suya propia se deshilachaba en silencio. Cada novela romántica que pasaba por sus manos era una tortura dulce, un susurro de pasiones que solo experimentaba de forma vicaria, alimentando un anhelo que no tenía nombre ni rostro, solo la vaga certeza de que algo fundamental le había sido robado antes incluso de saber que le pertenecía. Cuando el reloj de la Giralda marcaba el final de su jornada, el regreso a casa se convertía en un ejercicio de invisibilidad. Caminaba por las calles de Sevilla, un fantasma entre la multitud vibrante, el aroma a azahar y a tapas recién hechas, el sonido de una guitarra flamenca escapándose de un patio y las risas de los turistas se mezclaban en una sinfonía de vida de la que ella no formaba parte. Observaba a las parejas que paseaban de la mano por la orilla del Guadalquivir, sus siluetas recortadas contra el atardecer anaranjado, y sentía una punzada de algo parecido a la envidia, pero más profundo y doloroso, una profunda sensación de extrañeza, como si hubiera nacido en el planeta equivocado o en el siglo incorrecto. Era una pieza de un puzzle que no encajaba en ningún lugar, un alma anacrónica en un mundo moderno y desinhibido. Su destino era la ruinosa mansión familiar en el barrio de Santa Cruz, un lugar que había conocido tiempos mejores y que ahora se aferraba a su antigua gloria con la misma desesperación que su madre, Isadora. La casa no era un hogar, sino un mausoleo. El aire en su interior era denso, cargado con el peso de los retratos de antepasados que la observaban con ojos severos desde las paredes desconchadas. Cada mueble cubierto con una sábana blanca, cada objeto de plata deslucido y cada baldosa rota contaban la historia de una decadencia
que su madre se negaba a aceptar. Al cruzar el umbral, Elara sentía cómo el peso de las expectativas y los fracasos familiares se posaba sobre sus hombros, obligándola a encogerse, a hacerse más pequeña, a ocupar menos espacio para no perturbar a los fantasmas del pasado. La influencia de Isadora era la fuerza gravitacional que mantenía a Elara en esa órbita de obediencia y resignación. No necesitaba gritar ni imponer castigos. Su poder residía en el silencio cargado de decepción, en las miradas de mártir y en los suspiros que comunicaban todo el peso del sacrificio que, según ella, había hecho por su hija. Elara había sido moldeada para ser el pilar de la frágil estabilidad emocional de su madre, una hija obediente cuya única función era no causar más problemas, no tener deseos propios que pudieran perturbar el precario equilibrio de su existencia. Esta lealtad, nacida del amor y la culpa, era su ancla y su condena, la razón por la que había renunciado a sus propios sueños antes siquiera de atreverse a formularlos en voz alta. Su vida era una deuda que sentía que nunca podría pagar. Sin embargo, en la soledad de su habitación, cuando la noche envolvía la vieja mansión en su manto de silencio, una pequeña llama de rebeldía se negaba a extinguirse. A veces, de pie frente al espejo de marco oxidado, se observaba detenidamente, buscando en su reflejo a la mujer que podría haber sido. Veía unos ojos que guardaban una tristeza antigua, pero también una chispa de curiosidad, un anhelo feroz por sentir algo real, algo que no estuviera mediado por el papel o la tinta. En esos momentos, se permitía soñar con un amor que no fuera una transacción ni una obligación, sino una fuerza caótica y transformadora. Era un deseo peligroso, una grieta en la fachada de su vida perfectamente controlada, y no sabía que muy pronto, un hombre tan roto como los libros que ella reparaba, irrumpiría en su mundo para hacer estallar esa grieta en 1000 pedazos. La cena se servía cada noche a las 9 en punto, en un comedor tan vasto y frío que las palabras se congelaban antes de llegar al otro extremo de la larga mesa de caoba. Isadora presidía el ritual con la rigidez de una reina exiliada, sentada en una silla de alto respaldo que parecía un trono en miniatura. La comida, preparada por la propia Elara, era sencilla, casi monacal, pero se consumía con una solemnidad que rozaba lo absurdo. El silencio era el invitado principal, denso y cargado de reproches no verbalizados. El tintineo de los cubiertos de plata deslucida contra la porcelana era el único sonido, una puntuación rítmica para el monólogo interno de Elara, que se esforzaba por interpretar cada gesto de su madre, la forma en que fruncía los labios, el suspiro casi inaudible, la mirada perdida en los tapices raídos que cubrían las paredes. Isadora no hablaba de la pobreza directamente. Era una palabra demasiado vulgar para sus labios. En su lugar, se refería a la situación o a nuestras actuales circunstancias con un dramatismo calculado. Cada factura que llegaba era una tragedia, cada reparación necesaria en la casa una catástrofe inminente. Dejaba las cartas con los sellos rojos de los bancos sobre la repisa de la chimenea, no para que Elara las viera, sino para que las sintiera, para que el peso de la inminente ruina se filtrara en el aire y se asentara sobre los hombros de su hija. Era una forma de control sutil y devastadora que transformaba la responsabilidad en una carga de culpa insoportable. Elara sentía el hundimiento de su linaje como si fuera una enfermedad hereditaria, una condena de la que no podía escapar y de la que, de alguna manera, se sentía culpable. La rutina de Elara estaba diseñada para servir a las necesidades emocionales de su madre. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, preparando el desayuno y asegurándose de que la casa mantuviera una apariencia de orden, una tarea hercúlea en medio de tanta decadencia. Su trabajo en el taller no era una vocación a los ojos de Isadora, sino una fuente de ingresos necesaria y ligeramente vergonzosa. Por la noche, se esperaba de ella que escuchara durante horas las lamentaciones de su madre, un rosario interminable de glorias pasadas, traiciones de antiguos amigos y la injusticia de un destino que no merecían. Elara se había convertido en un recipiente para la amargura de Isadora, absorbiendo su dolor y reprimiendo el suyo propio
hasta el punto de no saber ya dónde terminaba su madre y dónde empezaba ella. Su vida era un eco, no una voz. El concepto del deber era el pilar sobre el que se sustentaba toda su existencia. Isadora le había inculcado desde niña que el apellido Valdés era un legado sagrado, una joya que, aunque empañada, debía ser protegida a toda costa. El honor familiar, la reputación y las apariencias eran más importantes que la felicidad personal, que se consideraba un capricho egoísta. En este sistema de valores, el matrimonio no era una unión de amor, sino una alianza estratégica, la única herramienta que le quedaba a una familia como la suya para recuperar su posición. Elara había sido criada no como una mujer, sino como un activo, una pieza de ajedrez que debía ser sacrificada en el momento oportuno para salvar al rey, o en este caso, a la reina caída. Esta obligación moral era una cadena más pesada que cualquier grillete de hierro. Fue durante una de esas noches opresivas, con el olor a cera de vela y polvo llenando el salón, cuando Isadora comenzó a tejer su red. No lo hizo de forma directa, sino con la habilidad de una araña que prepara su trampa. Empezó a hablar de las hijas de antiguas familias conocidas, de los matrimonios ventajosos que habían asegurado su futuro y el de sus padres. Mencionaba nombres, cifras y propiedades con una naturalidad estudiada, pintando un cuadro en el que la seguridad y el respeto se compraban con un «sí, quiero». Cada historia era una lección velada, un recordatorio para Elara de cuál era su papel y de lo que se esperaba de ella. Elara escuchaba en silencio, sintiendo cómo el cerco se estrechaba a su alrededor, cómo las paredes de su pequeño mundo se acercaban para aplastarla. Elara sentía una rebelión silenciosa bullir en su interior, una oleada de pánico y rabia que no tenía forma de expresar. La idea de ser entregada a un extraño, de que su cuerpo y su vida fueran el precio para saldar las deudas de su familia, le revolvía el estómago. Se imaginaba a sí misma como una de las heroínas de sus novelas, pero su historia no tenía romance, solo la fría lógica de una transacción comercial. Su virginidad, esa parte de ella que había guardado con una mezcla de miedo y anhelo secreto por algo puro y verdadero, de repente se sentía como una mercancía, un bien preciado a punto de ser subastado. La sensación de impotencia era tan abrumadora que a veces tenía que salir al jardín descuidado solo para poder respirar, para sentir el aire fresco en su rostro y recordar que seguía siendo una persona, no solo una solución. En la soledad de su cuarto, un pequeño ático con vistas a los tejados de Sevilla, Elara se aferraba a los vestigios de su identidad. Tenía una caja de madera escondida bajo su cama donde guardaba sus tesoros, un mapa del mundo desgastado, postales de lugares que soñaba con visitar y un cuaderno lleno de bocetos de lomos de libros imaginarios, libros que contaban historias de mujeres que viajaban solas, que descubrían su propia fuerza y que amaban por elección, no por obligación. Estos objetos eran su ancla, la prueba de que existía una Elara más allá de la hija obediente. Tocarlos por la noche era su único acto de desafío, un ritual secreto que mantenía viva la esperanza de que algún día podría escapar de la narrativa que su madre había escrito para ella y empezar a escribir la suya propia. La presión se intensificó una tarde de otoño, cuando el cielo plomizo parecía reflejar el estado de ánimo de la casa. Isadora la llamó al salón, su voz desprovista de su habitual tono lastimero y cargada con una nueva y alarmante seriedad. Sobre una mesita auxiliar, junto a una taza de té intacta, había un sobre de papel grueso y caro. No había ninguna carta dentro, solo una fotografía de un hombre. Era un rostro cincelado y duro, con una mirada tan intensa que parecía atravesar el papel. Había algo roto en sus ojos, una frialdad que helaba la sangre. «Hay una oportunidad, Elara», dijo Isadora, su voz apenas un susurro. «Una oportunidad para salvarnos a todos, para restaurar el honor de esta familia. No es una petición, es nuestro único camino». El aire se volvió irrespirable. Elara no necesitó preguntar quién era el hombre. Su imagen ya se había grabado en su mente como un presagio. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, la misma sensación que tenía en sus pesadillas recurrentes, donde caía en un pozo oscuro e interminable. Las palabras de su madre resonaban en la habitación,
cada una un clavo más en el ataúd de sus sueños. Salvarnos, honor, nuestro único camino. Eran palabras que la excluían, que la convertían en el sacrificio necesario. Miró por la ventana, hacia la Giralda que se recortaba contra el cielo gris, un símbolo de una ciudad llena de vida y pasión que ahora le parecía más lejana e inalcanzable que nunca. Comprendió con una claridad aterradora que su vida, tal como la conocía, había terminado. Estaba siendo preparada, no para vivir, sino para ser utilizada. La noche que siguió a esa revelación fue la más larga de su vida. No durmió. Permaneció sentada junto a la ventana de su ático, observando cómo la ciudad pasaba de la vibrante actividad nocturna al silencio profundo de la madrugada. La mansión parecía suspirar a su alrededor, sus viejas vigas crujiendo como si compartieran su dolor. Por primera vez, Elara no sintió el deseo de escapar. En su lugar, una extraña calma, la calma de la resignación, se apoderó de ella. Era como uno de los personajes trágicos de los libros que restauraba, atrapada en un destino del que no había escapatoria. El sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, una promesa de un nuevo día que para ella solo significaba el comienzo de su fin. La jaula ya no era invisible. Ahora tenía barrotes de oro y un guardián con ojos de hielo. El nombre de Damián Alarcón era una leyenda susurrada en los círculos de poder, una historia de ambición meteórica y una caída literal que había alimentado el morbo de la prensa durante meses. A sus 38 años, era el arquitecto de un imperio tecnológico que había redefinido la comunicación, pero ahora era un fantasma, un rey exiliado en su propio palacio de cristal. Los rumores lo describían como un hombre implacable, un genio con un corazón de hielo, y su accidente de escalada 3 años atrás solo había añadido una capa de misterio trágico a su aura. Nadie sabía con certeza qué quedaba del hombre que había conquistado el mundo, solo que la parálisis que lo había confinado a una silla de ruedas había erigido muros aún más altos a su alrededor, transformándolo en un enigma inaccesible, tan frío y brillante como los algoritmos que diseñaba. Su mansión, enclavada en las colinas que dominaban Sevilla, era la manifestación física de su alma. No era un hogar, sino una declaración de principios, una estructura minimalista de hormigón, acero y cristal que se recortaba contra el paisaje andaluz como una herida geométrica. No había fotografías, ni desorden, ni un solo objeto que delatara un apego sentimental. Cada superficie era pulida y reflectante, cada ángulo preciso y cortante. El silencio en su interior era absoluto, solo roto por el zumbido casi imperceptible de la tecnología que lo controlaba todo. Era una fortaleza diseñada no para proteger de intrusos externos, sino para mantener a raya el caos del mundo y, sobre todo, el desorden de las emociones humanas. Un mausoleo ultramoderno para un hombre que había decidido morir en vida, dejando solo la cáscara de su intelecto. El viaje en el coche de lujo que las había recogido fue un tránsito silencioso hacia otro universo. Elara observaba cómo las calles familiares y caóticas de su barrio daban paso a avenidas anchas y flanqueadas por muros altos que ocultaban vidas inimaginables. Se sentía como Perséfone descendiendo al inframundo, una ofrenda para aplacar a un dios oscuro y solitario. El vestido que su madre le había obligado a ponerse, de un color azul pálido que la hacía parecer aún más frágil, se sentía como una mortaja. A su lado, Isadora mantenía una compostura rígida, sus manos apretando un bolso de imitación de piel como si fuera un salvavidas. Elara no sentía solo miedo. Bajo la capa de terror helado, una extraña y culpable curiosidad la consumía. Quería ver el rostro del monstruo que iba a devorar su futuro. Necesitaba entender la naturaleza de su jaula. La llegada a la mansión fue como atracar en la orilla de un planeta alienígena. Unas puertas de titanio se deslizaron hacia los lados sin hacer ruido, revelando un camino de entrada que serpenteaba a través de un jardín de rocas y plantas esculturales, un paisaje tan controlado y artificial como el resto del lugar. Un hombre con un uniforme impecable, cuyo rostro no mostraba expresión alguna, las recibió y las guió a través de un vestíbulo tan vasto y vacío que sus pasos resonaban con una solemnidad casi fúnebre.
Las paredes de cristal se elevaban hacia un techo altísimo, borrando la línea entre el interior y el exterior, pero en lugar de crear una sensación de apertura, el efecto era opresivo, como estar atrapado dentro de un diamante impecable. El ara se sintió expuesta, desnuda, cada uno de sus gestos magnificado por el espacio y el silencio, y entonces lo vio. Damián Alarcón las esperaba en el centro de un salón monumental, su silla de ruedas de fibra de carbono posicionada frente a un ventanal panorámico que enmarcaba la ciudad a sus pies como un reino conquistado. Llevaba ropa sencilla pero de un corte exquisito, un suéter de cachemira oscuro que acentuaba la poderosa musculatura de sus hombros y brazos, en brutal contraste con la quietud inerte de la mitad inferior de su cuerpo. Su rostro era exactamente como en la fotografía: ángulos afilados, una mandíbula tensa y una boca que parecía no haber sonreído jamás. Pero la imagen no había capturado la intensidad depredadora de su mirada, unos ojos de un gris tormentoso que no miraban, sino que escaneaban, analizaban y tasaban todo lo que veían. El ara sintió esa mirada sobre ella como un peso físico, y su instinto primario fue encogerse, desaparecer. Isadora rompió el silencio con una voz melosa que goteaba una falsa deferencia, iniciando un monólogo sobre el honor que suponía la visita y la antigua nobleza de su linaje. Damián no le concedió ni una mirada. Sus ojos permanecieron fijos en el ara, inquebrantables, con una concentración tan absoluta que el resto del mundo pareció desvanecerse. Ignoró por completo la presencia de Isadora, tratándola como un ruido de fondo irrelevante. Su silencio era un arma, una forma de poder mucho más intimidante que cualquier grito. El ara, incapaz de sostener esa inspección, bajó la vista hacia sus propias manos que temblaban ligeramente sobre su regazo. Se sintió como un libro antiguo puesto a la venta, sus páginas expuestas para que un comprador frío evaluara sus defectos, su valor, la calidad de su encuadernación antes de decidir el precio. «Levante la cabeza». La orden fue pronunciada en una voz profunda y resonante, desprovista de cualquier inflexión. No era una petición, era un mandato. El sonido la golpeó con la fuerza de un impacto físico, cortando el aire y el discurso nervioso de su madre. Obligada a obedecer, el ara alzó la vista lentamente, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez. El mundo se detuvo. La pregunta que siguió fue igual de directa, despojada de cualquier cortesía social, diseñada para herir y para probar. ¿Sabe exactamente qué es lo que su madre está vendiendo y yo estoy comprando? La crudeza de la pregunta la dejó sin aliento, una bofetada verbal que destrozó el último velo de decoro que Isadora había intentado tejer. Era una transacción, y él quería asegurarse de que ambas partes entendieran la naturaleza brutal del contrato. En ese instante, mirándolo directamente a los ojos, el ara vio más allá del magnate implacable. Detrás de la coraza de frialdad y poder, vislumbró un abismo. No era la mirada de un hombre cruel por naturaleza, sino la de alguien que había sido tan profundamente herido que había decidido quemar cualquier puente hacia sus propias emociones. Vio un dolor antiguo, una soledad tan vasta y helada como el propio salón. Y algo en esa desolación resonó con la suya propia. Por su parte, Damián esperaba ver miedo. Sí, pero también la chispa de codicia, el cálculo que había visto en los ojos de todas las personas que se le habían acercado desde su accidente. En cambio, encontró en los ojos de el ara una tristeza profunda y resignada, una fragilidad que no pedía piedad, sino que simplemente existía. Y eso, para su sorpresa, lo desarmó. El ara tragó saliva, el sonido casi audible en el silencio expectante. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro, pero firme y clara, sin el temblor que sentía en su interior. «Sí», respondió manteniendo su mirada. «Lo sé». No había desafío en su tono ni sumisión, solo la simple aceptación de un hecho. Esa sinceridad desnuda, esa ausencia total de artificio, fue como una piedra arrojada a las aguas estancadas del cinismo de Damián. Estaba acostumbrado a los juegos de poder, a las mentiras, a las agendas ocultas. No estaba preparado para una respuesta tan pura, tan desprovista de engaño. Por un momento, una emoción que no supo identificar parpadeó en sus ojos grises.
una fisura casi imperceptible en la máscara de indiferencia que llevaba tan expertamente. Ella no era lo que él había esperado. No era una pieza en su tablero. Era algo distinto, algo que no podía clasificar. El encuentro terminó tan abruptamente como había comenzado. Damián hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, una señal de que la audiencia había concluido. Se dirigió a Isadora por primera vez, con una frialdad cortante. «Mis abogados se pondrán en contacto con usted». La transacción estaba hecha. Mientras el sirviente silencioso las escoltaba de vuelta hacia la salida, Elara sintió la mirada de Damián clavada en su espalda. Ya no era el escrutinio frío de un comprador Cam, sino algo más complejo, más inquisitivo. Al cruzar el umbral y volver al mundo exterior, Elara se llevó consigo no solo el terror de su destino sellado, sino también la inquietante imagen de los ojos de aquel hombre. Se había encontrado con su carcelero y en la profundidad de su mirada rota había encontrado un eco inesperado de su propia prisión. La boda no fue una celebración, sino la firma de un contrato en un despacho notarial tan impersonal como la mansión de Damián. Elara se sintió como un fantasma en su propio sacrificio, vestida con un sencillo traje de color marfil que parecía más una mortaja que un vestido de novia. No hubo invitados, ni música, ni lágrimas de alegría, solo el murmullo monótono del notario leyendo las cláusulas y la presencia gélida de su madre, cuyo rostro mostraba el triunfo de una estratega que acaba de ganar una batalla crucial. Damián, a su lado, era una estatua de poder y contención. Cuando sus dedos se rozaron al intercambiar los anillos, un frío metálico y definitivo, Elara sintió que le transfería no una promesa de amor, sino el título de propiedad de su alma. El destello del oro en su dedo era el brillo de su jaula. Esa noche, la opulencia del dormitorio principal la asfixiaba. Era una estancia vasta y minimalista, dominada por una cama inmensa con sábanas de un blanco inmaculado, como un altar preparado para un sacrificio. Elara esperaba sentada en el borde, con el cuerpo rígido y el corazón martilleando contra sus costillas, anticipando el terror de una consumación forzada o, peor aún, una humillación calculada. Cada sonido de la casa, cada susurro del sistema de climatización era un presagio de la llegada de su dueño. Se sentía despojada de todo, reducida a un cuerpo que debía cumplir una función. La virginidad que había guardado con una mezcla de miedo y anhelo secreto se había convertido en la cláusula final y no escrita del contrato que su madre había negociado, y el pánico a lo desconocido era una marea helada que amenazaba con ahogarla por completo. Damián entró en la habitación en su silla de ruedas, su movimiento silencioso y controlado sobre el suelo de mármol pulido. No se acercó a la cama, sino que se detuvo a una distancia prudencial, creando un espacio infranqueable entre ellos. En su regazo no había deseo, sino una carpeta de cuero. Con una voz desprovista de emoción, como si estuviera cerrando un trato de negocios, le explicó los términos de su verdadera unión. Le concedía una independencia financiera total, el uso exclusivo de un ala entera de la mansión, y lo más importante, la promesa de que nunca la tocaría. Su única condición era simple y brutal. Debía mantener una fachada pública perfecta de esposa devota. No era un matrimonio, era una actuación, una vida entera de representaciones a cambio de una seguridad que nunca había conocido. La oferta la dejó sin aliento, una ola de alivio tan inmensa que casi la hizo llorar, seguida inmediatamente por una humillación cortante y profunda. ¿Era esto un acto de inesperada piedad o el rechazo más absoluto que jamás había experimentado? La había comprado, pero no la deseaba. Era un adorno, una pieza de atrezo para su teatro personal. Con la mano temblorosa, cogió la pluma que él le ofrecía y firmó el documento, su caligrafía temblorosa sobre el papel grueso. En ese instante, se sintió simultáneamente liberada de su peor miedo y encerrada en una prisión mucho más sofisticada. Ya no era una mercancía a punto de ser usada, sino una pieza de museo que se exhibiría bajo un cristal, admirada pero intocable, preservada en una soledad dorada y eterna. Los primeros días de su matrimonio transcurrieron en un silencio denso y coreografiado. La mansión era un universo de cristal y acero, donde sus existencias se desarrollaban en órbitas paralelas
que rara vez se cruzaban. Eran dos fantasmas habitando el mismo mausoleo, comunicándose a través de notas dejadas al personal o de miradas fugaces y vacías en los vastos pasillos. El Ara pasaba sus horas en el ala oeste que le había sido asignada, un espacio lujoso y desalmado que no sentía como suyo. Se asomaba a los ventanales que daban a los jardines geométricos y sentía la misma extrañeza que en su antigua casa, pero magnificada. La libertad que él le había concedido era una ilusión, un vacío tan perfectamente diseñado como la arquitectura que la rodeaba, donde el eco de su soledad era el único sonido real. La primera prueba de su pacto llegó en forma de una cena de gala para inversores internacionales. Fue la primera vez que tuvo que representar su papel. Damián le dio instrucciones precisas, su voz un manual de estrategia, cómo sonreír, qué temas evitar, cómo mirarle con una devoción convincente. Al entrar en el salón, él colocó su mano en la parte baja de su espalda, un gesto de posesión para el público. El contacto, aunque ligero y protocolario, fue como una descarga eléctrica. A través de la fina seda de su vestido, sintió el calor de su palma, la fuerza contenida en sus dedos. Durante toda la noche, fue consciente de esa conexión física, un ancla que la mantenía en su papel. Descubrió con asombro que él era un actor consumado, su frialdad transformada en una atenta cortesía que engañaba a todos, excepto a ella. Tras la partida del último invitado, la máscara de Damián se desvaneció, dejando tras de sí un agotamiento palpable. Se retiró a su estudio sin dirigirle una palabra, el silencio volviendo a reclamar su reino. Incapaz de dormir, el Ara lo encontró horas más tarde, su silla de ruedas posicionada frente al inmenso ventanal, contemplando las luces de Sevilla como un rey exiliado que observa el territorio que ya no puede recorrer. Un vaso de whisky casi vacío descansaba en la mesa auxiliar. No se giró al sentir su presencia, pero su espalda se tensó. El Ara permaneció en el umbral, observando la silueta de aquel hombre poderoso y roto, y por primera vez no sintió miedo ni resentimiento, sino una punzada de empatía. En su soledad monumental, reconoció un reflejo oscuro y distorsionado de la suya propia. El único lugar de la casa que parecía tener alma era la biblioteca, una estancia de 2 pisos con paredes cubiertas de volúmenes antiguos y el embriagador aroma a cuero y papel viejo. Era el santuario de Damián, pero también el único espacio donde el Ara se sentía vagamente en casa. Una tarde, mientras exploraba los estantes, encontró un ejemplar raro de poesía del Siglo de Oro, su lomo quebrado y sus páginas desprendiéndose. El instinto de restauradora se apoderó de ella. Sin pensarlo, se lo llevó a Damián, que la observaba desde su escritorio. «Puedo arreglarlo», le dijo. Su voz apenas un susurro. Era la primera vez que le ofrecía algo que no formaba parte de su contrato, un fragmento de su verdadera identidad, un gesto que rompía las reglas no escritas de su coexistencia. Él aceptó con un leve asentimiento, intrigado. Durante los días siguientes, ella instaló un pequeño taller improvisado en un rincón de la biblioteca. Damián la observaba trabajar durante horas, en silencio. Su mirada ya no era la de un comprador evaluando su adquisición, sino la de un científico estudiando un fenómeno inexplicable. Observaba la concentración en su rostro, la precisión casi quirúrgica de sus manos, mientras cosía las páginas y reparaba el cuero. Empezó a hacerle preguntas, primero sobre las técnicas, luego sobre la historia de los libros que amaba. Y ella, por primera vez desde que lo conocía, le respondió con una pasión que había mantenido oculta. En medio del olor a cola y papel antiguo, mantuvieron su primera conversación real, tejiendo un frágil puente sobre el abismo que los separaba. El puente se resquebrajó un día, cuando ella le mostró el resultado final. Le señaló un detalle en la restauración del lomo dorado, su entusiasmo haciéndola olvidar la distancia impuesta. Sus dedos, manchados de pan de oro, rozaron los de él. Fue un contacto fugaz, accidental, pero tuvo la fuerza de una colisión. Una corriente eléctrica recorrió el brazo de el Ara, haciendo que su corazón se detuviera un instante. Ambos retiraron sus manos, como si se hubieran quemado. El aire se espesó, cargado de una tensión repentina y abrumadora. El silencio que cayó entre ellos ya no era vacío,
sino que estaba lleno de la conciencia de una frontera que acababan de cruzar sin querer. La barrera física se había roto por un segundo, y las consecuencias emocionales resonaron en la quietud de la biblioteca con la fuerza de un grito. Ese roce accidental encendió una mecha en el interior de Elara. El deseo, esa fuerza que había reprimido y temido durante toda su vida, comenzó a despertar como una criatura largamente dormida. Se encontró observándolo cuando él no se daba cuenta, notando la fuerza de sus hombros, la línea severa de su mandíbula, la tristeza que a veces nublaba sus ojos grises. Se sentía profundamente confundida y avergonzada. ¿Cómo podía desear al hombre que la había comprado, a su carcelero? Este sentimiento era una traición a sí misma, un acto de sumisión que la aterrorizaba. El dilema moral la consumía. Ceder a esta atracción era perder el último vestigio de control sobre su propia vida, pero resistirse se sentía como negar la única cosa auténtica que había sentido en aquella casa de cristal. Damián, por su parte, reaccionó al incidente con un repliegue brutal. Se volvió más frío, más distante y más cínico que nunca. Evitaba la biblioteca, se sumergía en su trabajo con una ferocidad renovada y sus respuestas, si es que las había, eran monosílabos cortantes. Era evidente que el contacto también lo había afectado, que había abierto una grieta en su fortaleza de indiferencia. Elara representaba todo lo que él había decidido extirpar de su vida: la calidez, la vulnerabilidad, la conexión humana sin un propósito transaccional. Su inocencia no era una debilidad que pudiera explotar, sino un espejo que le devolvía el reflejo del hombre que era antes del accidente, un hombre capaz de sentir. Y ese recuerdo era un fantasma que no estaba dispuesto a enfrentar. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Elara bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. La encontró iluminada por la luz fría del frigorífico. Damián estaba allí, su silla de ruedas junto a la encimera, intentando alcanzar una botella de la estantería más alta. Vio la frustración en la tensión de sus hombros, el músculo de su mandíbula contraído por el esfuerzo inútil. Era un momento de cruda vulnerabilidad, una exposición de su limitación física que rara vez permitía que nadie presenciara. Su orgullo, tan vasto y sólido como su fortuna, estaba herido. Al darse cuenta de la presencia de ella, su rostro se endureció, convirtiéndose en una máscara de ira fría por haber sido descubierto en un momento de debilidad. Sin mediar palabra, movida por un impulso que no pudo reprimir, Elara se acercó, se puso de puntillas y cogió la botella para él. La proximidad fue repentina e intensa. Se encontró a escasos centímetros de su rostro, envuelta en el sutil aroma de su colonia y el calor que emanaba de su cuerpo. Le tendió la botella, pero él no la cogió. Estaba tenso, su cuerpo rígido de furia. «No necesito tu lástima», siseó, su voz baja y cargada de veneno. La acusación la golpeó, pero no la hizo retroceder. Sostuvo su mirada, la botella todavía suspendida en el aire entre ellos, un puente frágil en medio de la tensión que crecía a cada segundo. «No es lástima», respondió ella, su propia voz sorprendentemente firme en el silencio de la cocina. «Es solo ayuda». Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante la dinámica entre ellos cambió por completo. Él no vio a la niña asustada que había comprado, sino a una mujer que lo miraba sin miedo y sin condescendencia, que veía su lucha y no su discapacidad. La ira en sus ojos grises vaciló, reemplazada por una confusión desconcertada. La tensión ya no era de hostilidad, sino que se había transformado en algo mucho más primitivo y magnético, una fuerza que los atraía el uno hacia el otro en contra de toda lógica y de todas las barreras que habían erigido. El momento se alargó, suspendido en el tiempo. La mirada de Damián descendió lentamente de los ojos de ella a sus labios, que se habían entreabierto ligeramente. El aire en la cocina pareció volverse denso, casi irrespirable, cargado con la electricidad de lo que estaba a punto de suceder. Elara sintió el impulso de inclinarse, de cerrar la minúscula distancia que los separaba, un deseo tan poderoso que le hizo temblar. Pudo ver la misma lucha en los ojos de él, una batalla entre su férreo control y una necesidad que había mantenido enterrada durante años, pero justo cuando el hechizo estaba a punto de culminar, él lo rompió.
Con un movimiento brusco y violento, giró su silla y abandonó la cocina, dejándola sola con el corazón desbocado y el eco de lo que casi había sido. El ara se quedó de pie, temblando, la botella de agua fría en su mano contrastando con el fuego que sentía en su interior. La huida de Damián no había sido un rechazo, sino una confirmación. El deseo era mutuo, tan real y peligroso como una llama en una habitación llena de pólvora. El acuerdo que habían firmado, esa promesa de una distancia segura, se había hecho añicos. Ya no era una víctima pasiva de su destino. Su propio anhelo la había convertido en una participante activa en este juego prohibido. La elección que enfrentaba ahora era mucho más aterradora que cualquier otra anterior. Podía retroceder y aferrarse a la seguridad vacía de su jaula dorada, o podía atreverse a avanzar hacia ese hombre roto, sabiendo que la conexión que los atraía podía ser tanto su salvación como su destrucción definitiva. La tormenta llegó sin previo aviso. Un asalto violento contra la fortaleza de cristal de Damián. El cielo, antes de un azul plomizo, se desgarró en un estruendo de furia, y la lluvia comenzó a golpear los ventanales con la insistencia de un ejército sitiador. El ara, en su ala de la mansión, observaba el caos de la naturaleza sintiendo un eco de su propia agitación interna. En los meses que habían pasado desde su llegada, había aprendido a leer el lenguaje del silencio de la casa, pero esta noche, el estruendo exterior era un alivio, un sonido que ahogaba el ruido de sus propios pensamientos confusos. Sin embargo, cuando la mansión entera se sumió en una oscuridad repentina y absoluta, seguida por el silencio total de los sistemas al apagarse, un nuevo tipo de miedo, más primario y helado, la invadió. No era miedo a la oscuridad, sino a la vulnerabilidad que ésta imponía sobre el hombre que controlaba cada aspecto de su vida a través de la tecnología. El generador de emergencia, que debería haberse activado al instante, permaneció en silencio. El ara se quedó inmóvil en la negrura, su corazón latiendo al ritmo de los truenos que sacudían los cimientos de la casa. El contrato, ese pacto de hielo que definía sus vidas, le ordenaba permanecer en su sitio, esperar a que el personal resolviera el problema. Pero entonces, a través del estruendo de la tormenta, escuchó un sonido. No fue un grito, sino algo peor, un ruido ahogado, gutural, el sonido de algo rompiéndose. Venía de la dirección del estudio de Damián. En ese instante, el contrato se convirtió en cenizas en su mente. El deber que había guiado toda su vida se transformó. Ya no era hacia su madre o su apellido, sino hacia el hombre roto, que se encontraba solo en el corazón de aquella oscuridad impenetrable. Su primer acto de verdadera rebelión no fue por deseo, sino por una compasión abrumadora. Avanzó a tientas, con las manos extendidas, usando las paredes como guía, a través de un laberinto que ahora le resultaba extrañamente hostil. Cada relámpago que iluminaba brevemente los pasillos revelaba un mundo de sombras distorsionadas, de muebles que parecían bestias agazapadas. El miedo le atenazaba la garganta, pero el sonido la impulsaba hacia adelante, un lamento animal que le decía que su presencia era necesaria. Este viaje a través de la mansión a oscuras era una metáfora de su propia travesía emocional, un avance ciego hacia el núcleo del dolor de Damián, abandonando la seguridad de la distancia impuesta para adentrarse en un territorio desconocido y peligroso. Ya no era la esposa comprada, ni la restauradora de libros, era una mujer caminando hacia el epicentro del sufrimiento de otro ser humano, guiada únicamente por un instinto que no sabía que poseía. Lo encontró en el suelo, junto a su silla de ruedas volcada. Un relámpago iluminó la escena por un segundo, grabándola en la retina de el ara con la claridad de una fotografía macabra. Damián no era el magnate poderoso. Era un hombre encogido sobre sí mismo, temblando violentamente, con la respiración entrecortada en jadeos irregulares. Sus manos se aferraban a su cabeza, y los sonidos que emitía eran los de alguien reviviendo un horror inenarrable. El ara comprendió con una claridad devastadora la oscuridad, la tormenta, la pérdida de control. Todo lo había transportado de vuelta a la montaña, al instante en que su mundo se había hecho añicos. La parálisis de su cuerpo era ahora un reflejo de la parálisis de su voluntad, atrapado en un bucle de terror del que no podía escapar. Su fortaleza no era de cristal y acero, sino de orgullo,
y acababa de derrumbarse. El ara no pronunció su nombre. Las palabras eran inútiles. Una intrusión en la pureza de aquel momento de vulnerabilidad absoluta. Se arrodilló a su lado sobre el frío mármol, su presencia una ofrenda silenciosa en la oscuridad. Lentamente, como quien se acerca a un animal herido, extendió la mano y la posó sobre su hombro. El cuerpo de Damián se tensó bajo su contacto, un espasmo de sorpresa y resistencia, pero no la apartó. Su piel estaba fría y húmeda por el sudor. Ella no dijo nada, simplemente mantuvo su mano allí, un ancla de calidez y realidad en medio de su infierno privado. El temblor de él comenzó a transmitirse a ella, y en esa transferencia de miedo, el ara sintió que el abismo que los separaba comenzaba a cerrarse, que sus soledades se tocaban por primera vez en la negrura compartida. Los jadeos de Damián comenzaron a calmarse, transformándose en una respiración temblorosa y profunda. En la oscuridad, levantó la cabeza. El ara no podía ver su rostro, solo sentir el cambio en su postura. Su mano, que antes se aferraba a su propia cabeza, se movió y cubrió la de ella sobre su hombro. Sus dedos eran fuertes, casi desesperados, aferrándose a ella como un náufrago a un trozo de madera. Fue un gesto de rendición total, un reconocimiento de su necesidad que nunca habría admitido en la luz. El silencio entre ellos ya no era tenso ni vacío. Estaba lleno de una intimidad cruda y abrumadora. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de esa pequeña burbuja de oscuridad se había creado un santuario donde las máscaras y los contratos no tenían validez alguna. Y entonces él tiró de ella. No fue un movimiento suave ni romántico, sino un acto urgente, casi violento, de pura necesidad. El ara cayó hacia él, sus cuerpos chocando en la oscuridad. Una de sus manos se enredó en su pelo, mientras la otra se aferraba a su cintura, atrayéndola contra su pecho. Sus labios encontraron los de ella con una certeza desesperada, un choque de bocas que no buscaba placer, sino consuelo, anclaje, una prueba de que no estaba solo en su abismo. El beso era salado, con el sabor de sus lágrimas silenciosas y el sudor de su pánico. Era un beso que no pedía permiso, que no ofrecía promesas, sino que simplemente era ahí, un acto de transgresión mutua, una confesión sin palabras de que ambos estaban irremediablemente rotos y solos. Para el ara, ese beso fue una aniquilación y un nacimiento. La virginidad que había definido su miedo y su anhelo se disolvió en la intensidad de aquel contacto, no a través de un acto físico, sino de una entrega emocional tan completa que su cuerpo se sintió secundario. Respondió al beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, sus manos subiendo para acunar su rostro, sus dedos trazando la línea tensa de su mandíbula. Le estaba devolviendo no solo el beso, sino también su propia vulnerabilidad, su propia hambre de conexión. Era un intercambio caótico de dolor, de soledad y de un deseo tan profundo que resultaba aterrador. En la oscuridad, despojados de sus roles de comprador y comprada, eran simplemente un hombre y una mujer aferrándose el uno al otro para no ahogarse. Se separaron lentamente, sus frentes apoyadas la una en la otra, sus respiraciones mezclándose en el aire frío. La mano de Damián todavía estaba enredada en su pelo, pero su agarre se había suavizado, volviéndose casi protector. «Tome estaba cayendo», susurró él, su voz rota, apenas audible por encima del latido de sus propios corazones. No era una explicación, era una confesión. Era la primera vez que le mostraba la herida bajo la cicatriz, la verdad de su terror constante. Y el ara, en lugar de sentir el triunfo de haber derribado sus muros, sintió una oleada de ternura tan intensa que le dolió físicamente. «Yo te sujeto», respondió ella, su propia voz un susurro, sellando un pacto mucho más poderoso y peligroso que cualquier contrato escrito. Justo en ese instante, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel y dramático, las luces parpadearon y volvieron a la vida. La iluminación fría y clínica del estudio inundó la escena, exponiéndolos con una dureza implacable. Se separaron bruscamente, como dos culpables sorprendidos en mitad de un crimen. La cruda realidad de su posición, él en el suelo, su silla volcada.
Ella arrodillada a su lado, con el pelo revuelto y los labios hinchados por el beso, los golpeó con la fuerza de una bofetada. La intimidad sagrada de la oscuridad se hizo añicos, reemplazada por la vergüenza y la confusión. Se miraron el uno al otro bajo la luz artificial, dos extraños que acababan de compartir el secreto más profundo de sus almas, y comprendieron con una certeza aterradora que la línea que habían cruzado no tenía camino de vuelta. Nada volvería a ser igual. La luz del amanecer se filtró por los inmensos ventanales con una claridad cruda, casi acusadora. El Ara se despertó en el sofá del estudio, con el cuerpo dolorido y el alma en carne viva. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio antinatural, más denso y pesado que el de cualquier otro día en aquella casa. Damián no estaba. La silla de ruedas volcada había sido enderezada, el vaso roto recogido. El personal, con su eficiencia invisible, había borrado toda evidencia física del caos de la noche. Pero la atmósfera estaba impregnada de lo ocurrido, cargada con el eco de un beso que había demolido los cimientos de su frágil existencia. El Ara se sentía expuesta, como si la luz del día pudiera leer en su piel el rastro de aquella transgresión, el sabor de la desesperación y el deseo compartidos en la oscuridad protectora. Damián reaccionó a su propia vulnerabilidad con una brutalidad calculada. Erigió sus muros de nuevo, no de hielo, sino de un acero pulido y cortante que reflejaba cualquier intento de acercamiento con un desdén gélido. Se volvió un fantasma en su propia casa, un espectro de poder que se comunicaba exclusivamente a través de su asistente. La biblioteca, el único espacio neutral donde habían comenzado a construir un puente, se convirtió en territorio prohibido, su presencia allí una advertencia silenciosa. Se sumergió en su trabajo con una ferocidad casi autodestructiva, encadenándose a su escritorio desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Era un acto de purga, un intento desesperado por reafirmar el control sobre su mundo y, sobre todo, por aniquilar el recuerdo de la mujer que lo había visto caer y lo había sostenido. En la soledad opulenta de su ala, el Ara se consumía en un ciclo de confusión y vergüenza. El recuerdo del beso la asaltaba en oleadas, tan vívido que podía sentir de nuevo la presión de sus labios, la desesperación en su agarre. ¿Había sido real o simplemente el espasmo de un hombre aterrorizado, aferrándose a lo único que tenía cerca? La duda la corroía, haciéndola sentir como una aprovechada, alguien que había confundido la necesidad con el afecto. El contrato que habían firmado, con sus cláusulas frías y precisas, ahora parecía una burla cruel, un recordatorio constante de que su relación era una farsa. La intimidad que habían compartido en la oscuridad se sentía ahora como un sueño febril, una anomalía que la realidad se había encargado de aplastar sin piedad, dejándola más sola y perdida que nunca. Tras varios días de un silencio insoportable, reunió el coraje necesario para buscarlo. Lo encontró en su despacho, un santuario de tecnología y poder desde el que gobernaba su imperio. No levantó la vista de las múltiples pantallas que lo rodeaban cuando ella entró. Su presencia fue reconocida con una tensión casi imperceptible en sus hombros. «Necesitamos hablar», susurró el Ara, su voz temblando ligeramente. Él finalmente la miró y la frialdad en sus ojos era tan absoluta que le robó el aliento. «No», dijo él, su voz un témpano de hielo. «No tenemos nada de qué hablar. Lo de anoche fue una anomalía, un lamentable producto de las circunstancias. No volverá a ocurrir. Le sugiero que recuerde los términos precisos de nuestro acuerdo y el lugar que ocupa en esta casa». Sus palabras, afiladas como fragmentos de cristal, la alcanzaron y se clavaron profundamente en su corazón. No solo la rechazaba, la borraba, reduciendo el momento más intenso y real de su vida a una anomalía. La humillación fue un veneno que se extendió por sus venas, quemando cualquier atisbo de esperanza que hubiera albergado. Se sintió estúpida, ingenua, una niña tonta que había confundido un acto de desesperación con el inicio de algo genuino. Se retiró de su despacho sin decir una palabra más, sintiendo el peso de todas las miradas invisibles del personal sobre ella. Al cerrar la puerta de su habitación, el silencio de la mansión ya no era pacífico, sino ensordecedor.
un vacío que se burlaba de su corazón roto y de la locura de haber creído, por un instante, que podía descongelar a un hombre hecho de hielo. Pero en el fondo de esa desolación, después de que las lágrimas de humillación se secaran, algo nuevo comenzó a arder. Fue una rabia sorda, lenta, una brasa que se negaba a extinguirse. No era solo rabia contra él y su crueldad defensiva, sino contra sí misma, por haber aceptado ser una pieza pasiva en el tablero de otros. El beso, por doloroso que fuera su recuerdo ahora, había sido una revelación. Le había demostrado que no era una muñeca de porcelana, sino una mujer con un deseo y una fuerza que desconocía. Había respondido a su desesperación con la suya propia. Había participado activamente en esa colisión de almas rotas. Esa noche no solo lo había sujetado a él, se había sujetado a sí misma, impidiendo caer en el abismo de la resignación. Y esa constatación fue el primer ladrillo de una nueva identidad. Elara regresó al único territorio que sentía verdaderamente suyo, el mundo de los libros, pero esta vez no buscó refugio en las historias de otros. En un rincón olvidado de la vasta biblioteca, encontró un viejo volumen de leyendas populares andaluzas, con el lomo destrozado y las páginas amarillentas y quebradizas. Se lo llevó a su habitación, y con las herramientas que había insistido en traer de su antiguo taller, comenzó el meticuloso proceso de restauración. No era un trabajo, era un ritual. Cada puntada que daba para coser los cuadernillos, cada capa de adhesivo que aplicaba al lomo, era un acto de reafirmación. No estaba solo reparando un libro, se estaba reparando a sí misma, uniendo las piezas de su propia identidad fragmentada, dándose un valor que no dependía de la aprobación o el deseo de nadie más. Mientras Elara se reconstruía en silencio, Damián se desmoronaba en su fortaleza. El alejamiento era su única defensa conocida, pero la crueldad que había empleado para lograrlo le había dejado un sabor amargo en la boca. La había herido para protegerse de la oleada de sentimientos que ella había despertado en él, pero al hacerlo, se había infligido una herida aún más profunda. Por las noches, cuando el silencio de la mansión se volvía insoportable, el recuerdo de su tacto, del calor de su cuerpo contra el suyo en la oscuridad, del susurro de su promesa, «Yo te sujeto», lo asaltaba como un fantasma. Había pasado años construyendo una fortaleza inexpugnable contra el dolor, solo para descubrir que, al expulsarla, se había encerrado dentro con sus peores demonios, más solo y atormentado que nunca. Una mañana, al terminar la restauración del libro, Elara se observó en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la joven asustada y tímida que había llegado a esa casa. Sus ojos aún albergaban tristeza, pero ahora también había una determinación de acero. Comprendió con una claridad absoluta que no podía quedarse. Permanecer allí, bajo los términos fríos y humillantes que Damián había impuesto, sería una traición a la mujer que estaba empezando a descubrir. Sería aceptar de nuevo la jaula, aunque sus barrotes fueran ahora de platino. La decisión no nació del rencor, sino de un incipiente amor propio. Necesitaba un espacio propio, un aire que no estuviera viciado por el poder, el dolor y los recuerdos de lo que pudo ser y no fue. Debía marcharse. No hubo una despedida dramática. Elara actuó con la misma precisión silenciosa con la que restauraba sus libros. Empacó una pequeña maleta con lo esencial, dejando atrás los vestidos de diseñador y las joyas que él le había proporcionado. Su única concesión fue dejar el libro de leyendas restaurado sobre la mesa del vestíbulo, su lomo ahora fuerte y flexible, sus páginas seguras. Era un adiós silencioso, un testamento de que algo roto podía ser sanado, un mensaje que quizás él nunca entendería. Caminó por el largo camino de entrada, y cuando las imponentes puertas de titanio se cerraron tras ella, no sintió miedo, sino el vértigo aterrador y liberador de la incertidumbre. Por primera vez en su vida, Elara Valdés no tenía un destino escrito por otros, estaba sola, era vulnerable, pero finalmente era libre. Pasaron 3 meses, marcados por el lento girar de las estaciones sobre los tejados de Sevilla. Elara había vuelto a su antiguo taller, pero no era la misma mujer que lo había abandonado. El espacio, antes un refugio contra el mundo, se había convertido en su reino.
Un territorio conquistado con el sudor de su frente y la fuerza de su recién descubierta autonomía. Ya no restauraba libros para escapar, sino para afirmarse. Sus movimientos entre las prensas y las mesas de corte habían adquirido una nueva certeza, una fluidez que nacía no de la rutina, sino de la propiedad. El aire olía a cuero, a cola caliente y a la dulce fragancia del papel antiguo, pero para ella, ahora olía a libertad. Había aprendido a habitar su propia piel, a encontrar consuelo en el silencio elegido y no en el impuesto, reconstruyendo su vida con la misma paciencia y meticulosidad con la que devolvía el alma a los volúmenes olvidados. La campanilla sobre la puerta sonó un martes por la tarde, un tintineo agudo y extraño en la quietud de su santuario. El ara no levantó la vista de inmediato, acostumbrada a la entrada de clientes o curiosos, pero el silencio que siguió fue diferente. No era el silencio respetuoso de un bibliófilo, sino una presencia que absorbía el aire, que alteraba la densidad de la luz que se filtraba por el escaparate. Un sonido casi imperceptible, el zumbido de una tecnología que no pertenecía a aquel mundo de herramientas manuales y artesanía centenaria, la hizo congelarse. El suave rodar de unas ruedas sobre el desgastado suelo de madera fue como un trueno en su corazón. Lentamente, alzó la cabeza, y sus ojos se encontraron con la figura que había ocupado sus pesadillas y sus anhelos durante 93 días. Damián Alarcón estaba en el umbral de su mundo, un titán de acero y cristal en una catedral de papel y tiempo. Él no avanzó más. Se detuvo justo al cruzar la puerta, su silla de ruedas de fibra de carbono, una incongruencia brutal en medio de la cálida madera y los lomos dorados de los libros. Parecía más pequeño allí, despojado de la arquitectura imponente que era su armadura, su poder diluido por la autenticidad de aquel espacio que respiraba historia. Se miraron a través de la distancia del taller, un abismo de 3 metros que contenía universos de dolor, orgullo y palabras no dichas. El ara permaneció inmóvil detrás de su mesa de trabajo, sus herramientas dispuestas ante ella como un pequeño ejército protector. En los ojos grises de Damián ya no encontró la frialdad cortante del rechazo, sino una fatiga profunda, una vulnerabilidad desnuda que nunca le había mostrado bajo la luz. Era la mirada de un hombre que había librado una guerra contra sí mismo y la había perdido, la mirada de un rey exiliado que venía no a conquistar, sino a rendirse. Con un esfuerzo que pareció costarle todo, Damián extendió una mano y depositó un objeto sobre el mostrador más cercano. Era un libro, pero apenas reconocible como tal. Su lomo de cuero estaba completamente partido en dos. Sus tapas desprendidas y las páginas interiores, un caos de hojas sueltas, arrugadas y manchadas, como si hubieran sobrevivido a un naufragio. Era una ruina, un desastre absoluto, un objeto tan irreparablemente roto que cualquier otro restaurador lo habría dado por perdido. El ara reconoció la caligrafía en una de las páginas expuestas. Era un diario, antiguo y personal. Damián retiró la mano, y su voz, cuando habló, fue apenas un susurro ronco, despojado de toda su arrogancia anterior. «Me han dicho», comenzó sin apartar la vista del rostro de ella, «que puedes arreglar cualquier cosa que esté rota». No era una pregunta, sino una confesión. No hablaba del libro. El ara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La metáfora era tan evidente, tan dolorosamente sincera, que desarmó por completo la coraza que ella misma había construido alrededor de su corazón. Su mirada viajó del rostro atormentado de Damián al libro destrozado, y en él vio el reflejo de ambos, dos almas descosidas, con las páginas de su historia esparcidas por el suelo. Podría haberlo rechazado, podría haberle recordado su crueldad, el dolor que le había infligido, la humillación de su partida, pero al mirarlo ya no veía a su carcelero, sino a un hombre que había viajado hasta el último rincón de su orgullo para ofrecerle la única verdad que le quedaba, su propia devastación. Lentamente, rodeó la mesa de trabajo, se acercó al mostrador y, sin decir una palabra, extendió la mano y posó sus dedos con una delicadeza infinita sobre el lomo partido. Fue un gesto de aceptación, una promesa silenciosa de que, al menos, estaba dispuesta a intentarlo. El contacto de su piel con el cuero destrozado
Pareció romper un hechizo. Damián exhaló un suspiro tembloroso, un sonido de alivio tan profundo que pareció sacudir todo su cuerpo. No sonrieron. No hubo promesas ni disculpas verbales. Nada se había resuelto mágicamente. Pero en la luz dorada de aquel taller sevillano, entre el olor a tiempo y a nuevos comienzos, algo fundamental había cambiado. El ara cogió el libro con ambas manos, un peso frágil y precioso, y lo llevó a su mesa de trabajo. Él la observó, su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. El proceso sería largo, arduo y requeriría una paciencia infinita. Habría cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Pero mientras ella abría su caja de herramientas, bajo la atenta y esperanzada mirada del hombre que había destrozado su mundo, ambos supieron que la restauración, por fin, había comenzado. La historia de El Ara y Damián nos enseña que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar con un solo gesto de valentía. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Puede un amor nacido del dolor reconstruirse y ser más fuerte que antes? Queremos saber tu opinión. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Dale a me gusta si te ha emocionado este final y comparte este vídeo con alguien que necesite creer en el poder de la restauración. Y lo más importante, déjanos un comentario contándonos qué crees que pasará ahora. Tu voz es esencial para nosotros.